Hola, buenas noches. Hoy estoy con Laura Catalina Nieto en una entrevista acerca del libro La Rebelión de la Granja. Pues un hecho lamentable hacer este tipo de entrevista por este medio, puesto que ustedes ya saben que estamos pasando por una crisis pues, por el COVID-19. Entonces espero que puedan comprender esta situación. Entonces, Laura, como una introducción acerca pues, de este maravilloso libro, ¿qué nos puedes decir? Bueno, buenos días, gracias por la invitación y sí, pues lamentamos el hecho de que la entrevista sea de esta manera, pero igual muchas gracias y gracias por tenerme en cuenta. Bueno, yo considero importante que se deben tener ciertos conocimientos previos a leer este libro tan importante y tan sabio que nos deja tantas enseñanzas. Alguno de estos conocimientos sería como entender ciertos sinónimos de lo que significa rebelión, que podríamos considerarlos como resistencia, sublevación, oposición y levantamiento, ya que Ok. pues estos son ciertos tipos que se ven durante la lectura, por no decir que todos. También considero importante que si vamos a leernos un libro de este tipo, debemos tener conocimiento de qué rebeliones han ocurrido en nuestro país. Les voy a mencionar algunas, como lo son Rebelión de Santa Marta, Rebelión Popular de Colombia, Rebelión de los Indígenas y Rebelión de los Comuneros. Aparte de todo esto, em, sabemos y tenemos en cuenta que muchos de los libros son escritos por autores que han pasado por ciertas situaciones o que la pasaron mientras escribieron sus libros y sus obras. Ok. Entonces, para eso, sabemos que como el referente histórico del autor de este libro no tiene cosas tan maravillosas en un principio, ya que fue una persona que pasó por pobreza, por guerra y por injusticia. Eh, pues más adelante les contaré cuál fue la idea principal de este texto y cómo estaba relacionado con la época en la que estaba pasando este autor. Y pues ya, eh, eso es como lo Wow, que yo recomendaría para tener en un principio. muy interesante esta pequeña introducción que nos has dado, planteado acerca de este libro. Bueno, pues ya teniendo en cuenta que tú lo leíste, lo analizaste, eh, durante la lectura, ¿cómo y por qué considera que estos mandamientos fueron transformando o cambiando? Bueno, pues como para que las demás personas puedan entender esta pregunta, les explicaré un poco cómo transcurre la historia en el libro. Entonces, es una granja de animales y allí está dirigido por un señor, que es el señor Jones. Este señor es un personaje que es bastante borracho, alcohólico, toma demasiado, no le da un buen trato a los animales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Hay un cerdo viejo, que es el señor mayor, el cerdo mayor, y este personaje lo que hace es levantar una rebelión porque ya se había soñado cuando era pequeño, había tenido un sueño relacionado con esto, pero no se acordaba muy bien cómo era. Cuando ya creció, volvió a tener el sueño y reunió a todos los animales de la granja para contarles este sueño. Este sueño se trataba de una rebelión que se levantaba de ellos, o sea, en contra de los humanos, por todas las cosas que él planteaba, las cuales eran que los humanos explotaban a los animales de muchas maneras y los beneficios solamente se los quedaban ellos y ellos simplemente recibían casi que migajas de alimentos y no eran tratados de buena manera como deberían serlo, teniendo en cuenta todos los beneficios que los humanos recibían a costa de ellos. Entonces, por ejemplo, el cerdo en la reunión preguntaba a las vacas que cuántos litros de leche ellos sacaban al día o al mes o al año y ni siquiera eran recompensados de la manera que tenía. O que los pollos, las gallinas, cuántos huevos ponían y ni siquiera un pollito les quedaba a ellos, sino todo era para la venta, o sea, todo era para beneficio de los demás. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, todos empezaron a levantar, o sea, todos empezaron a unirse. En un principio algunos dudaban, pero después todos estaban de acuerdo con esto y dijeron que tenía razón, o sea, que era muy cierto lo que él decía, que no eran tratados como merecían, eh, que no eran recompensados como se esperaba, ya que pues muchas cosas no se tuvieron en cuenta ni se les tenían en cuenta. Entonces, ellos crearon 7 mandamientos cuando crearon como la rebelión.
y este movimiento animalista, ellos crearon 7 mandamientos. Estos 7 mandamientos era que ningún animal podía dormir sobre la cama, ningún animal iba a beber bebidas alcohólicas, valga la redundancia. Em, Todo lo que caminaba en dos patas era enemigo y todo lo que caminaba en dos patas era amigo, o si tenía alas también correspondía a ser un amigo. Em, Todos los animales eran por igual y así fueron creando sus mandamientos que los tenían escritos en una pared para que no se les olvidaran y los tuvieran en cuenta. Pero entonces, cuando fueron pasando ciertos sucesos, a los 3 días de que el cerdo mayor revelara su sueño y hiciera que todos se crearan en la rebelión y hacer lo que tanto soñaba, que era que se levantaran en contra de los humanos para que no hubiera injusticia, él murió. Entonces habían otros 3 cerdos, Snowball, Napoleón y Squaller. Entonces ellos 3 quedaron en un principio encargados como del mando, porque ya que los cerdos eran los que estaban como alfabetizados y entonces sabían leer, sabían escribir y tenían un poco más de entendimiento que los demás animales. Teniendo en cuenta que el burro también sabía leer, pero pues ellos eran como los que dominaban el rango de inteligencia y por eso ellos quedaron como las leyes o como el mandamiento de esto. Entonces, lo que pasó aquí fue que Snowball, a medida que fue pasando el tiempo, él quería que la producción fuera mayor, pero con menor utilización de luz y que todo fuera más óptimo. Entonces él quería crear un molino de viento, pero por todo esto se dieron muchos malentendidos y entonces su amigo Napoleón lo que hizo fue sacarlo, o sea, lo sacó de la granja y no dejó que nada más ocurriera porque estaban ocurriendo muchos malentendidos. Eh, Durante esto y antes y después, eh, les empezaron a dar cuenta que los litros de leche que recolectaban se estaban desapareciendo y después los encontraban en la comida de los cerdos. Las manzanas también iban y las encontraban en la comida de los cerdos. Entonces, ellos justificaban todo eso en que como ellos estaban siendo la ley en ese momento, pues tenían ciertos privilegios. Entonces, obviamente los animales no estaban de acuerdo, simplemente pues, se quedaban callados y no decían nada. Entonces, después, teniendo en cuenta que Snowball fue pues sacado de la granja, quedaron a cargo Squaller y Napoleón. Pero entonces Squaller después fue también echado de la granja porque Napoleón le envió unos perros a él para que lo sacaran. Entonces ahí el único que quedó dominando la granja como tal pues fue Napoleón. Cuando pasó esto, entonces Napoleón terminó siendo todo lo que él criticaba de los humanos, o sea, terminó siendo un humano en un cerdo, porque entonces él empezó a beneficio de él, pero no solamente eso, empezó a cambiar todos los mandamientos para cogerlos a favor de él. Entonces, ¿qué hizo? Por ejemplo, el mandamiento de no dormir sobre, los animales no duermen sobre una cama, entonces él lo cambió en que los animales no dormían sobre la sábana en una cama. Después decía que el mandamiento de ningún animal mataba a ningún animal, lo cambió diciendo que no se matará a ningún animal al menos de que no haya una justificación. Ya no era que ningún animal bebía, sino que ningún animal bebía en exceso. Entonces todo lo empezó a cambiar a favor de él para justificar sus acciones y para justificar sus errores. Porque después de que él quería empezar a tener más producción y más y más y más producción en su economía y en la granja, él empezó a asociarse con otras fincas aledañas a la finca como tal de ellos, para así crear más vínculos y tener mayores beneficios económicos. Pero pues los animales no estaban para nada de acuerdo. Entonces después, eh, otra vez el señor Jones intentó devolverse a recuperar su granja, pero no fue posible porque igualmente otra vez volvieron a sacar todos los animales, o sea, él no pudo recuperar su finca. Y pues teniendo todo esto en cuenta, pues se vieron muchas injusticias, ya que finalmente pues Napoleón terminó siendo lo que ellos no querían, o sea, lo que él decía en un principio que no quería y por lo que se rebelaron, y los animales pues tampoco estaban de acuerdo, porque a medida que fueron avanzando, pues obviamente se fueron procreando y fue avanzando más la familia de los animales en la granja y pues no estaban de acuerdo.
pero pues finalmente terminaron siendo explotados y terminaron siendo todo lo que eran, pero eh, por un compañero de ustedes, de ellos, perdón, o sea, del Napoleón. Entonces, pues todo esto terminó siendo una injusticia como tal. Wow, ya nos podemos dar cuenta o comprender esas situaciones o el porqué de las cosas. Bueno, pues teniendo en cuenta lo que nos dijo en cuanto al trato que los animales recibían por parte del hombre, ¿usted considera que es importante el acabar con el hombre? O sea, el por qué acabar con el hombre. Bueno, pienso que teniendo en cuenta lo que ocurrió como tal en el libro, en la historia de este libro, pienso que al final terminaron recibiendo lo mismo. O sea, ellos querían tener beneficios, querían tener una vida mejor. Bueno, porque además ellos, la casa en donde vivía el señor y su esposa, los que dirigían la granja, ellos dijeron que van a coger esta casa como un museo, pero que terminó haciendo Napoleón y el resto de cerdos yéndose a vivir allá, o sea, mientras los demás se quedaban viviendo en la granja. Entonces, ¿qué terminó pasando al final? Que ellos terminaron siendo lo que ellos no querían, lo que no pretendían ser y lo que pretendían acabar, terminaron siéndolo igualmente. ¿Por qué? Porque ellos terminaron viviendo allá, terminaron utilizando la ropa que había quedado ahí del señor Jones y de los que habían estado ahí, terminaron aprovechándose del resto de animales, de los caballos, de las gallinas, de algunos cerdos, en fin, en cantidad de animales que estaban ahí. Entonces, pues teniendo en cuenta todo esto, yo pienso que no hay que como tal, como generalizar de que hay que acabar el hombre, porque no todas las situaciones son iguales, ¿sí? O sea, no todas las circunstancias son iguales y pienso que no todo, o sea, de pronto si hubiera llevado de una mejor manera o si de pronto el dominio de la granja lo hubiera tenido otro animal, hubiera sido una mejor manera, pero al final de cuentas terminó siendo exactamente lo mismo. Ok, sí, listo. Entonces, nos nombrabas tres marranos, ¿cierto? Cerditos. Uno de esos era Squaller. Squaller. Eh, ¿Piensas que él era capaz de cambiar de lo negro a lo blanco? Eh, Sí, pero digamos teniendo en cuenta el referente histórico en el que se escribió este libro y como la idea principal con la que lo escribió el autor, digamos que Squaler representa a aquellas personas que en ese entonces en el gobierno hacía que todo fuera calmado, o sea, que todo pareciera normal, pero en realidad las cosas no estaban así, simplemente era como algo que tapaba las cosas malas con algo bueno, de como que cambiaba lo negro a blanco. Ok, listo. Eh, ¿por qué, por qué cambiaron las posturas de los señores Jones, Snowball y Napoleón? Bueno, en cuanto a Napoleón y Snowball, yo creo que sus posturas cambiaron mucho por la manera en que se llevaron las circunstancias, por la manera en que se llevaron las situaciones. Eh, digamos que se dejaron llevar mucho como por la altivez y por lo que estaban viviendo en ese entonces. Ahí también se puede incluir al señor Jones, ya que creían tenerlo todo, o sea, todo en su momento, que tenían el dominio, que podían mandar como querían, que podían esclavizar como querían. Entonces, yo pienso que el hecho de tener, digamos, poniéndolo como en el poder, el hecho de tener plata, poder, leyes a su favor, entonces todo Una esto hace ambición. como que, sí, exacto. Entonces hace que como que su altivez crezca y obviamente se haga injusticia, haya injusticia como tal con los animales. Entonces yo pienso que su postura cambió por el hecho en que ellos se dejaron dominar. Como por el dinero y por lo que estaban teniendo en ese entonces, que pues para Napoleón fue un beneficio económico y pues como tal de mucha ganancia para él. Sí, o sea, sí, sí es entendible. Eh, ¿Cuál crees que sea el propósito del autor
relacionado con en el momento en el que se escribió este libro. O sea, ¿por qué crees que eso se ha relacionado el año cuando él lo escribió o algo así? Ah, ok, ok, sí. Bueno, es una pregunta muy importante y gracias por hacerla. Bueno, se debe tener en cuenta que eh, él quiso plasmar un poco las situaciones que se llevaron a cabo después de la guerra, de la revolución comunista que se llevó en 1917 y de un etilanismo que se llevó a cabo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Todo esto hizo que él se plasmara, bueno, se planteara muchos argumentos y quisiera plasmar por medio de animales todo lo que pasó en esto. Claro, es muy importante esas fechas, esos tipos de revoluciones, y pues ahí está pues el propósito. ¿Cuál crees que sea la idea central de este libro, pues de esta gran historia? Bueno, yo pienso que realmente lo que quiso plasmar el autor fue un totalismo y la opresión como tal. O sea, en ciertos países, ¿no? Como ahí lo dice, como ahí él lo dice, o sea, como lo plantea en su historia, pues como tal la opresión y la injusticia que se vive, ¿no? O sea, de todo lo que se lleva a cabo y pues que en realidad unos terminan ganando a costa de otros. Es la dura realidad, pero es así. Listo, pues ya pues teniendo en cuenta todo esto, el análisis, eh, su merced piensa que existe una relación entre el libro y pues la situación actual que vivimos o que viven países vecinos al nuestro, o sea, Colombia, en países relacionados. Ok, bueno, pues no sé de pronto qué tanto opinar sobre nuestro país, sobre Colombia, porque pues ciertamente en todos los países se viven injusticias y en todos siempre el gobierno se va a terminar pues como acaparando y ganando beneficios a costa de los demás, ¿cierto? Pero bueno, teniendo en cuenta, digamos, la situación de nuestro país vecino Venezuela, que en realidad sí se nota muchísimo la desigualdad. Pues además, teniendo en cuenta la migración que hay de los habitantes de allí, de los nativos de allí a otros países como Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, bueno, entre otros más, pues con todo esto deja muy claro que la injusticia llega a puntos extremos, ¿no? O sea, hasta el punto de saber que de pronto algo no les conviene, pero si tú estás en una condición mala de economía, y viene el poder, viene el presidente que está en ese momento y que todo el mundo quiere sacar, pero te dice, si usted vota por mí, le doy un mercado y tú no tienes mercado. O sea, no tienes para dónde irte y lo único que tienes es, no sé, de pronto la casa en la que estás viviendo, pues obviamente vas a acceder a eso. ¿Y qué va a pasar? El poder va a seguir ganando, el presidente va a seguir ganando, el gobierno va a seguir ganando. Entonces, digamos que Venezuela para mí es un ejemplo claro de lo que es la opresión, o sea, de lo que es la injusticia, porque es lo que ellos viven a diario. Igual sería un reflejo claro hacia los demás países latinoamericanos, cómo es el poder en cuanto a la opresión hacia la sociedad. Eh, También piensa o cree que hubo corrupción en el poder de Napoleón. ¿Cuál sería su postura frente si hubo corrupción por parte de este? Sí, claro, yo considero que sí hubo una corrupción y más teniendo en cuenta que pues esto está basado en hechos que ocurrieron después de la Revolución Comunista de 1917 y la era stalinista que se ve en la Unión Soviética. Entonces yo considero que teniendo en cuenta todo esto y más lo que ocurrió como tal en la historia, sí hubo una corrupción por parte de Napoleón, ya que, o sea, él en sí y planteó una cara de él, o sea, diciendo que era una persona buena, que sí quería los ideales que todos estaban esperando, que era el no estar esclavizados, no estar sacrificados, recibir los beneficios que se merecían, tener una buena vida, una buena calidad de vida como tal. Y pues fue algo que él en realidad no cumplió y que al final de cuentas pues terminó mostrando su otra cara, que cuál fue pues buscar su beneficio individual, no el de todos los animales de la granja como tal, sino solamente su beneficio.
Entonces, ¿qué hizo él? Pues traicionar la confianza de ellos, robarse la leche, robarse las manzanas, tener una vida grandiosa, que era lo que él estaba viviendo como tal, pues viviendo en la casa donde vivía el señor Jones, haciendo todo lo que él quería, menos lo que como tal se había planteado. Igual como lo mencioné anteriormente, pues él para justificar todas sus acciones y sus errores, lo que hizo fue cambiar los 7 mandamientos que estaban por otros. Entonces, como tal, sí hubo corrupción porque él traicionó a sus amigos, traicionó a los demás animales y no terminó cumpliendo el ideal como tal de la revolución que ellos armaron. Una desilusión completa, Claro. total. ¿Qué pasaría si Snowball hubiese seguido en el mandato? ¿Cuál sería su postura frente si esto ocurría? Bueno, como tal, pues no tengo eh, como una postura que diga hubiera sido así, porque como tal no sé, pues no puedo asegurar cómo hubieran ocurrido las cosas, pero digamos que viéndolo desde un punto positivo, de pronto las cosas hubieran sido muchísimo mejor, hubiera tenido un mejor mandato, un mejor gobierno, unas mejores leyes, de pronto hubiera sido más leal, hubiera cumplido lo que tanto ellos querían y la revolución que tanto ellos armaron. Entonces yo creo que de pronto sí hubiera sido mejor y de pronto sí hubieran logrado que las cosas se hubieran llevado a cabo como las esperaban y no hubieran sido explotados, no hubieran sido manipulados, no hubieran sido robados de sus producciones, hubieran tenido la vida que ellos esperaban de pronto si Snowball se hubiera quedado. Una calidad de vida mejor. Em, ¿Le darías un final alternativo? Y si es así, ¿cuál sería? Bueno, pues sí me gustaría darle un final alternativo como tal, de pronto que eh, sin la necesidad de que nadie se hubiera ido, o sea, empezando porque si pudiera darle un final alternativo sería que estuvieran todos, o sea, que no se hubiera tenido que morir el señor viejo, o sea, el cerdito viejo, empezando por ahí, ¿sí? Porque él fue el que empezó con la dirigencia de todo esto, entonces hubiera sido interesante que él hubiera quedado hasta el final, hasta que hubieran logrado la revolución, que pues además que era algo que él quería muchísimo desde un principio, pero también que de pronto tampoco se hubiera tenido que ir ni Snowball, ni Squalder, pues y que Napoleón jamás hubiera llegado como a ese punto de traicionarlos y de crear un punto como en el que ellos ya ni siquiera reconocían, no podían reconocer en Napoleón si era un cerdo o un humano, porque si pensaban en un cerdo lo veían a él y si pensaban en un humano lo veían a él, o sea, veían las dos cosas en él, porque lo que dije en un principio, lo que él tanto criticaba, pues le terminó siendo al final. Entonces me hubiera gustado de pronto que hubieran estado todos unidos, que ninguno hubiera tenido que irse, pero que sí como tal se hubiera eh, como cumplido o llevado a cabo lo que ellos esperaban, los ideales que ellos tenían. Entonces hubiera sido interesante, sin importar quién hubiera estado en el poder, pero que se hubieran llevado las cosas a cabo como se esperaba. Claro, haber cumplido con el legado o con el deseo o el sueño que ellos tenían. Claro. Dale, muchísimas gracias, señorita Laura, por esta entrevista, por aceptarnos. Me, me interesó, me gustó demasiado esta entrevista. Entonces nos vemos a una próxima sección. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego.